Bienvenido a nuestro gran evento. Recuerda que en Scandia nuestro propósito es empoderarte para que construyas la mejor versión de tu futuro financiero. Y el día de hoy te traemos una plática muy interesante de la mano de Jaime Álvarez, quien es vicepresidente en inversiones para Scandia Latam, sobre cómo se encuentran los mercados locales e internacionales y cómo cerraron en el mes de agosto. Adelante, Jaime, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué bueno que están con nosotros una vez más. Y bueno, como ya lo hemos hecho en meses anteriores, la idea es tener una sesión en este inicio del mes de septiembre para repasar un poco qué fue lo que ocurrió en agosto en temas de mercados, en temas económicos, y bueno, hacia dónde nos perfilamos ya prácticamente en esta ruta final del año. Agosto, pues la verdad es que fue un mes bastante volátil, un poco para no dejar fuera esta palabra que ha sido la constante durante todo el año del 2022. Y los motivos de esta volatilidad un poco siguen siendo los mismos. Recordemos que llevamos ya varios meses donde hay dos grandes temas que en los mercados en general están todavía analizando, están todavía revisando y sobre todo viendo hasta dónde podrán llegar estos temas. Y me refiero, por un lado, al tema de inflación y por otro lado al tema de recesión o desaceleramiento económico. En temas de inflación, pues bueno, lo hemos comentado y esto sigue siendo la constante del año. Pasamos de un año 2021 donde empezamos a ver estas inflaciones crecientes, primero por los temas de complicaciones en las cadenas productivas a partir de todo el tema de los cierres, sobre todo en Asia, que impactaron mucho, pero pues en aquel 2021 un poco la tesis era que era una inflación pasajera. En 2022 claramente vimos que esto no era así y que esto era un tema para estar mucho más tiempo a nivel global con nosotros. Y es un poco lo que sigue siendo la gran duda, ¿no? ¿Tocamos ya techo en temas de inflación o todavía nos falta? Y acá durante el mes de agosto, digamos que hubo señales mixtas. Recordemos también que venimos de un mes de julio muy bueno. El mes de julio, recordemos que tuvo unas plusvalías para la mayor parte de activos financieros bastante importantes, que venían también de unos 6 primeros meses del año muy complicados, pero que el mes de julio, de hecho, pues casi que borró al menos la tercera parte de esas caídas del primer semestre. En agosto realmente entramos también con una fuerza similar, que nos duró las primeras 2 semanas, pero que en las 2 últimas semanas se empezaron otra vez a reevaluar estos riesgos que ya comento. En temas de inflación particularmente, pues seguimos teniendo mucha complicación, sobre todo en lo que es la parte de commodities o de productos básicos y muy específicamente en el tema de energía. Dentro de todo este ámbito que sabemos que se agravó en el mes de febrero con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues la verdad es que todavía los mercados no han podido adaptarse a que Rusia, que era el gran productor de muchos de estos bienes básicos, pues ya no estará siendo parte, digamos, de esta oferta de productos y que hay que estarla supliendo de una u otra forma. En particular, sí vimos en las últimas semanas los precios de algunos alimentos, de algunos, sobre todo granos como trigo, como cebada, que es donde también Rusia era un gran productor, disminuir un poco, pero la parte de energéticos y muy particularmente la parte de gas sigue muy complicada. Especialmente Europa ha sido el foco, digamos, de esa complicación y también el foco donde vemos que es probable que sigamos viendo inflaciones todavía mucho más altas por el tema energético. Europa pues se prepara obviamente para el tema de invierno y la verdad es que en los meses pasados ese plan B de cómo desligarse del tema del gas ruso, que a final de cuentas es el principal abastecedor de esta materia prima tan importante y tan necesaria, sobre todo en los meses de invierno, pues realmente no ha habido ese plan B y ahora lo que se ve es que continúan con una alta dependencia a ese gas ruso y Rusia, por el contrario, de hecho ha estado mandando señales de que efectivamente podría estar disminuyendo esa oferta de gas hacia adelante. Entonces eso ha puesto mucha presión en los mercados, sobre todo de nuevo en los mercados europeos, donde la inflación pues se sigue teniendo subidas, donde pareciera ser que no hemos visto el techo de inflación,
y que hoy mismo en una inflación cercana al 9% que está la región en promedio, pues podríamos ver en los siguientes meses ya definitivamente sí inflaciones de doble dígito que podrían acompañarnos pues hasta bien entrado el 2023. Esto, claro, es un tema que impacta directamente a Europa, pero pues que también hace ruido a nivel global por completo. Entonces, digamos que este tema de inflación sigue siendo el gran tema que se analizó, que se revisó durante el mes, particularmente tercera semana una disculpa, creo que tuve un tema por acá de internet, pero bueno, ya estoy otra vez con ustedes. Lo que hablábamos es, teníamos pues estos temas de inflación siendo complicados ya antes de agosto. Agosto pues llega con estas nuevas complicaciones específicamente en el tema de energía, gas particularmente en Europa, donde todavía no es claro lo que va a ocurrir hacia adelante en los siguientes meses y meses de invierno, donde el tema de gas es un elemento muy relevante para la economía europea. Y bueno, pues esto empieza a sentar precedentes de que la inflación podría continuar a la alza, particularmente en Europa, donde hoy están cerca del 9%, podríamos entrar hacia el 11 o 12% ya en los siguientes meses y seguir con inflaciones de doble dígito por algunos meses más. Particularmente también llamó la atención en el mes en la tercera semana de agosto, en la conferencia anual de banqueros centrales que se lleva a cabo en Jackson Hole, pues la comparecencia de Powell, el director de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, donde lo que claramente nos dijo es vamos a estar combatiendo la inflación, un poco cueste lo que cueste. Y en ese sentido, pues el mercado empieza a tomar en cuenta que podrían seguir alzas en las tasas de interés, lo cual podría complicar claramente el devenir, en general, el tema de crecimiento económico. Y es ahí donde entramos a nuestro segundo tema que los mercados quieren entender hacia dónde vamos. Nuestros temas de caída, de crecimientos, de posibles recesiones. Y la verdad es que este tema pues sigue siendo de debate. En Europa es más claro que es muy probable que sí en el 2023 entren algunas de sus economías a recesión, es decir, a crecimientos negativos. En el resto del mundo sigue habiendo una división importante de opiniones. El caso específico de Estados Unidos, que sabemos que por su magnitud, por su importancia en los mercados financieros es muy relevante, pues todavía hay unas visiones bien divididas. El 50% de analistas piensan que sí, que en 2023 entrarían a una recesión, y el otro 50% piensa que no, que todavía no hay condiciones para que se dé un escenario de este tipo. Y realmente lo que seguimos teniendo son datos muy mixtos y por eso es que sigue tan dividida la opinión en este tema, ¿no? Por un lado, hay algunos datos sí que empiezan a verse complicados, particularmente datos, por ejemplo, como la confianza del consumidor, que obviamente ya con inflaciones arriba del 8% empiezan a salir datos pues ya de preocupación, que la gente probablemente no va a estar tan cómoda saliendo a gastar, saliendo a comprar nuevos bienes o a tener contratación de servicios, y eso obviamente pues es un dato negativo para el crecimiento económico hacia adelante. Pero por otro lado seguimos teniendo datos específicamente de empleo en Estados Unidos sumamente fuertes, donde seguimos teniendo crecimiento de salarios, donde seguimos teniendo una economía prácticamente en pleno empleo, y eso pues obviamente es un dato que nos hace cuestionar si realmente se puede tener una recesión en una economía cuando el tema de empleo está tan fuerte como está el día de hoy en Estados Unidos. Entonces son datos muy mixtos que siguen saliendo en el mes de agosto mixtos y que el mercado sigue tratando de reevaluar hacia dónde van a ir
en los siguientes meses. Entonces seguimos teniendo, creo que un mercado pues de oportunidades, pero claramente con volatilidades que nos acompañarán en este mes de septiembre. Particularmente importante será durante este mes de septiembre, pues ir evaluando los datos de inflación del mes de agosto. Esto estará ocurriendo en los siguientes días, donde poco a poco las diferentes economías irán publicando los datos de inflación del mes de agosto para entender qué tanto efectivamente continúa una presión importante por ahí. Y por otro lado, también más hacia final de mes, de hecho ya hacia el mes de octubre, el tema de los datos o los reportes trimestrales de las empresas para ver cómo les fue en este tercer trimestre será algo que será crucial para entender hacia dónde irán los mercados hacia el fin de año. Es así entonces que cerramos un mes de agosto, como comento, con unas subidas, unas plusvalías en la primera mitad del mes y después con unas disminuciones, con lo cual terminamos en el neto, en la parte de mercados accionarios, más hacia la parte baja. Tuvimos el S&P 500, el Dow Jones con unas minusvalías cercanas al menos 4%, justamente por la última semana del mes que fue la complicada. En el caso de tasas de interés, pues seguimos viendo presión por lo mismo después de este discurso de Powell, donde nos comenta que seguirán tratando de combatir inflación con aumentos de tasas, pues obviamente el mercado asume que efectivamente estas seguirán. Y es así que, bueno, pues se empieza a digerir otra vez que la Fed, su siguiente movimiento serán otros 75 puntos base de subida. Ya recordemos que ya llevamos las últimas 2 reuniones de la Fed, 75 puntos base de subida, lo cual pues había sido un aumento que no veíamos en décadas, un aumento de esa magnitud no se veía en décadas, y pareciera ser que viene otro más en esa magnitud. En el caso de Banco de México un poco pasa lo mismo. Sabemos que Banco de México también han sido explícitos en que quieren ir muy de la mano de lo que haga la Fed. Por lo mismo también hemos tenido aumentos de 75 puntos base en las últimas 2 reuniones de revisión de política monetaria. Por lo tanto, en la siguiente, en este mes de septiembre, es muy probable que entonces tengamos otro aumento de 75 puntos base. Con eso el mercado está asumiendo que pues la tasa de referencia, la tasa de más corto plazo, que hoy está en 8.50, pues ya en unas semanas más estará pasando a 9.25 y la expectativa es que obviamente vengan algunas revisiones más a la alza en las siguientes reuniones que se tengan en los meses subsecuentes y ya empieza un poco a digerirse que probablemente el Banco de México pueda llevar en unos meses más la tasa de referencia al 10%. Eso un poco es lo que está de hecho implícito en la curva de tasas de interés. De hecho, si vemos la curva, cómo están los diferentes puntos o nodos del tiempo en tasas de interés, vemos que el CETE de un año, pues sí ya está cercano a estar al 10%, pero lo interesante también acá es que después de plazos más largos de un año, las tasas empiezan a caer. De hecho, es curioso ver, por ejemplo, un bono de 10 años está al 9%, cuando la parte un poquito más corta de 1 de 2 años está al 10%, ¿no? Esto es algo bastante atípico de ver, se le conoce como tener una curva de rendimientos invertida, es decir, que los plazos más largos pagan menos que los plazos más cortos. Como comento, esto no es típico, pues lo lógico es que a mayor plazo, mayor tasa, obviamente pues al haber un compromiso de más tiempo, pues lo lógico sería tener una tasa mayor. Sin embargo, en estos momentos no está ocurriendo eso. Implícitamente lo que significa es que así como esperamos que Banco de México siga subiendo tasas en los siguientes meses, en el momento en que llegue probablemente a ese 10% o pongamos 9.75, que es el otro escenario, sus siguientes movimientos tendrán que ser de bajadas relativamente rápidas, porque entonces va a entrar mucho más en juego el tema de crecimiento económico y esperaríamos que el tema de inflación ceda, ¿no? Al final de cuentas sabemos que cualquier momento algún tema que se empiece a acordar arreglos, acuerdos, por ejemplo, con Rusia, eso bajaría de forma muy rápida el precio de los commodities. No es el escenario central, pero si pasara, claramente sabemos que la inflación rápidamente bajaría
y eso entonces nos dejaría en un escenario donde a lo mejor la inflación baja rápido, pero entonces lo que hay que combatir hacia adelante es el tema de un crecimiento aletargado, inclusive un crecimiento negativo. Y eso los bancos centrales lo hacen bajando tasas. Entonces, eso es un poco lo que la curva nos está diciendo que el mercado espera. Todavía subidas en algunos meses más para después empezar con disminuciones, pensando que sí, el tema de crecimiento va a estar afectado yendo hacia adelante. Como comento, hoy en día el escenario base es que 2023 todavía tengamos crecimientos, aunque sí crecimientos mucho más debilitados. El FMI también al final del mes de julio sus expectativas de crecimiento y es claro que espera que para 2023 la mayor parte de economías en el mundo crezca algo alrededor al 1%, lo cual es claramente bajo. No es negativo, no es un escenario de recesión, pero es un crecimiento bajo que en su momento también los bancos centrales van a tener que tomar cartas en ese tema. Hoy en día sí, la inflación es lo prioritario, pero tendríamos que ver a mediano y a largo plazo qué es lo que van a hacer con este tema de crecimientos tan aletargados. Como comenté, bueno, mercados accionarios entonces en agosto tienen un mes negativo en el neto, que rondó entre el -4, en el caso de la bolsa mexicana -6.7%. La parte de tasas, pues lo mismo, vimos unos primeros semanas del mes con tasas relativamente a la baja para después tener subidas en las últimas 2 semanas ante la expectativa de mayores incrementos en los meses subsecuentes. En tema de tipo de cambio, bueno, pues ahí el peso sigue sorprendiendo como una de las monedas más fuertes contra el dólar a nivel global. Vimos el mes de agosto finalmente, por ejemplo, un euro, que ya lo veíamos debilitándose mucho ya en el mes de agosto. En varias ocasiones el euro estuvo por debajo de la paridad del un euro por un dólar. Y ya hay unos momentos en el mes, de hecho ahora mismo, donde ya el valor del euro está por debajo del valor del dólar, lo cual pues tenía muchísimas décadas que no veíamos y obviamente es consecuencia mucho de estos temas tan complicados que se están viviendo en Europa. Pero el euro no fue la única moneda debilitada. En general vemos que hay muchas monedas debilitadas contra el dólar y el peso mexicano es de las pocas que ha permanecido con fortaleza. De hecho, pues lo habíamos comentado en nuestras reuniones en meses anteriores. Nosotros seguimos viendo que el peso cuando mucho estará en un nivel de 21 pesos por dólar y más bien que se estaría moviendo en un rango de 20 pesos a 21 pesos. Ese ha sido nuestro rango de movilidad, digamos, del peso, pues desde hace muchos meses, de hecho desde el año pasado, y constantemente lo hemos reiterado. Y la verdad es que se ha respetado bien. De hecho, en este mes de agosto sí hubo momentos en que lo que no se respetó fue de hecho la parte baja del rango. Lo vimos en algunos momentos bajando de los 20 pesos por dólar. Hoy mismo está prácticamente ahí, en 20 pesos por dólar. ¿Y qué es lo que hay detrás? Bueno, pues creo que en el caso de México hay 2 factores que están beneficiando mucho al peso mexicano, que son cosas que probablemente no están ocurriendo en otros lados del mundo. Primero que nada está el tema de lo que le llamamos la tasa real, ¿no? Es decir, las tasas de interés disminuidas o restado el tema de la inflación. En la mayor parte del mundo, si hoy hacemos esa operación, las tasas de interés menos la inflación que hay en los diferentes países que revisemos, pues el resultado es negativo, ¿no? Es decir, que la inflación está muy por arriba de las tasas de interés. A eso se le conoce como tener una tasa real negativa. En el caso de México, prácticamente somos de los pocos que tenemos una relación inversa. Prácticamente estamos en cero, pero en algunos, dependiendo del nodo que veamos, pues podemos ya ver, de hecho, unas tasas reales positivas, ¿no? Es decir, si restamos de las tasas de interés que tenemos, la inflación que hoy tenemos, específicamente en la parte de muy corto plazo, pues la tasa de referencia, como lo comentamos, está en 8.50. La tasa anualizada de inflación con el último dato de los primeros 15 días de agosto está prácticamente ahí en 8.60. Entonces prácticamente estamos en cero. De hecho, en varios momentos hemos estado con un ligero positivo. Y eso, como comento, no es la normalidad. En el resto del mundo las tasas reales son muy negativas. La diferencia entre la tasa de interés y la inflación es muy negativa.
y México es de los pocos que no está teniendo ese tema. Y de hecho, si digerimos un poco lo que esperamos que pase con las tasas de interés, pues sí vamos a tener, esperaríamos tasas reales positivas ya muy pronto, lo cual para muchos otros países no se va a ver, probablemente ni siquiera el próximo año, con todas las subidas que pretenden hacer los bancos centrales. Entonces eso le da un valor de estar invertidos en México, porque es de los pocos países que tiene este tema de una tasa real positiva. El segundo elemento que está beneficiando al peso, pues es también un concepto que ha estado de moda, digamos, en los últimos meses, que en inglés se le conoce como el nearshoring. Esto básicamente no es otra cosa que la traída de regreso de empresas americanas de sus factores o de sus empresas, de sus fábricas que están en muchos casos en Asia, y que sabemos la complicación que ha representado todo este tema de políticas tan diferentes en temas de pandemia. En general, el tema de la relación Estados Unidos-China pues se ha complicado, y en ese sentido hemos visto cómo hay mucho regreso de empresas, de fábricas hacia América, y particularmente México se beneficia justamente de ese regreso, y pensamos que se seguirá beneficiando en los meses subsecuentes, pues definitivamente sí es una tendencia que vemos de las empresas americanas sacando fábricas, sacando centros de producción de Asia para traerlos, digamos, más cerca, de ahí la palabra nearshoring, traerse más cerca toda esta parte de facilidades de producción, y México ahí se vería beneficiado. Entonces son, creo que, los dos grandes temas por los cuales el peso continúa fortalecido. Y bueno, en general lo habíamos hablado, Latinoamérica como región se ha fortalecido en ese sentido mucho más que otras regiones. Desde que salió el tema de la guerra en Rusia, pues la lejanía que tenemos en temas tanto económicos como geográficos con esas regiones con conflicto, pues realmente hacen a la región latinoamericana pues que esté beneficiada. Y por otro lado, México particularmente pues tiene al momento una cierta estabilidad que no necesariamente otras partes de la región está teniendo. Sabemos que, bueno, hay mucho cambio, lo hemos visto con Colombia, lo hemos visto con Perú, en procesos de elecciones que han sido complicados. En Chile ahora mismo, pues con el tema de la nueva constitución, que recién se votó ayer en contra, y que tendrá que seguir ese tema dándosele análisis y dándosele vueltas. Brasil también. De hecho, Brasil ha sorprendido por su estabilidad, no obstante que tenemos ya de forma muy próxima elecciones. Entonces, digamos que dentro de una región que se ha visto beneficiada por los temas geopolíticos, México particularmente ha tenido unos meses de estabilidad versus lo que ha pasado con el resto de la región, y es un poco por eso que podríamos explicar la fortaleza del peso. Hacia adelante un poco seguimos rango, 20 a 21 pesos por dólar la fluctuación del peso, pues hasta no tener nueva información. Pues estamos ya prácticamente a la media hora. Acá tengo, creo que algunas preguntas. Dinero para invertir, obviamente, bueno, pues aquí se vuelve complejo el tema del mundo para un inversionista. Definitivamente, como sabemos que hay unas oportunidades muy interesantes, sobre todo en mercados accionarios, pero que podrían tomarnos algunos meses para que estas realmente tengan un potencial, una plusvalía. Entonces, un poco lo que nosotros seguimos haciendo es de forma muy gradual ir invirtiendo en mercados accionarios poco a poco, promediando, pues no sabemos realmente el devenir de todos estos temas que ya les comenté. La parte más de corto plazo creo que empieza a tener un sentido interesante desde lo que les comenté. Tenemos tasas reales, si no todavía positivas, ya prácticamente al mismo nivel de inflación, y entonces creo que por ahí este tema de corto plazo hace sentido, en lo que también pasa todo el tema de la volatilidad, y aprovechar, bueno, en México tenemos la posibilidad, a diferencia de otros países, de estar con tasas ya al menos un poquito más cercanas a lo que estamos viendo en la inflación. Acá está, bueno, aquí una pregunta del tipo de cambio 20 a 21. Realmente no estamos teniendo un endeudamiento, realmente lo que comenté son estos temas. En el relativo,
a otros países, a otras regiones. México, la verdad es que se ve bien el tema de tasas reales positivas, pues lo hemos podido hacer porque también México, recordemos, en el momento peor de la pandemia, no llevó tasas a los mínimos históricos que el resto de las economías sí hicieron. Entonces, un poco el resto de las economías hoy tienen que pagar ese precio. Acá un poco, digamos, en el momento peor de la pandemia, pudo haber dolido, entre comillas, que no tuvimos más bajadas, más disminuciones de tasas, que no hubo, digamos, esos apoyos tan desmedidos que en otras partes del mundo sí hubo, pero ahora al momento un poco de pagar, digamos, ese precio, pues también las otras economías tienen que sufrir más versus nosotros, donde no hubo esos apoyos tan fuertes en su momento. Déjenme ver si hay por acá alguna otra pregunta. Bueno, creo que el tema de riesgo y portafolios ya lo vimos. Salida de la bolsa de algunas empresas. Es cierto, han salido algunas empresas de la bolsa. Un poco eso indica que efectivamente hay oportunidades. El que una empresa salga de la bolsa quiere decir que los accionistas mayoritarios están viendo un precio muy atractivo y prefieren entonces comprar todas las acciones que hay en la bolsa y quedarse ellos como accionistas pues ya mayoritarios o únicos accionistas. Esto ha pasado en empresas pequeñas en donde no necesariamente participan. Por ahí hemos visto el tema de Sanborns, algunas otras empresas que ya lo habían anunciado anteriormente, y eso ya está más digerido por el mercado, como el caso de Lala, por ejemplo. Entonces, realmente no, nosotros no estamos participando en empresas, digamos, tan pequeñitas, por lo tanto no vamos a tener ningún tema con esas salidas, pero creo que lo interesante es digerir que esas salidas típicamente de la bolsa típicamente implican que los accionistas mayoritarios están viendo unos precios muy atractivos para mejor comprar esas acciones, sacarlas del mercado y volverse ya accionistas únicos. Y bueno, pues con esto creo que terminamos. Alguna pregunta por ahí de CAPS, que efectivamente seguiremos analizándolos. Creo que hay oportunidades interesantes y se las estaremos dando a conocer en las siguientes semanas. Y bueno, pues con esto creo que, de nuevo, poner en perspectiva, creo que los portafolios de corto plazo tienen unas características de seguridad y ya de tasa de interés muy atractiva. Por otro lado, todo lo que son inversiones y planes de mediano, largo plazo, hoy hay oportunidades muy atractivas que probablemente no se transformen en plusvalías inmediatas, pero a mediano, largo plazo seguramente vamos a ver unos rendimientos muy atractivos en las mismas. Por lo mismo, hay que estar con unos portafolios que se adecúen, que tengan el mismo sentido al que nosotros tenemos nuestro dinero en temas de horizontes y en temas de objetivos, ¿no? Entonces eso creo que se vuelve a recalcar. Seguramente vamos a seguir con volatilidades, pero poco a poco esos activos de un poco más de riesgo empiezan todavía más a hacer sentido, por lo tanto ir promediando en la entrada creo que hace sentido. Por el momento eso es todo. Seguramente, bueno, estaremos en contacto durante el mes con cualquier información importante, y si no, bueno, pues al final de septiembre estaremos nuevamente por acá comentándoles lo que habrá sido este mes, que bueno, pues se ve que entramos con volatilidades, pero que nos presentan también unas oportunidades que no hay que desconocer. Que estén muy bien, que tengan un muy buen resto del día y nos vemos por acá muy pronto. Muchas gracias, Jaime, y bueno, te invitamos a nuestra próxima sesión, lo que sí o sí debes saber de tu pensión. La liga de registro la encuentran en el chat y la cita es el 29 de septiembre a las 5 de la tarde, donde tendremos a Gloria Arellano, quien es abogada, especialista en Derecho Laboral, IMSS, Infonavit y Afores. Así que inscríbete para saber lo que tienes que hacer y tener la pensión que requieres. La cita, les recuerdo, el 29 de septiembre a las 5 de la tarde, y el link de registro lo tienen en el chat para que nos veamos con la doctora Gloria Arellano este 29 de septiembre.
Por supuesto, para cualquier duda, te puedes acercar con tu asesor financiero y además te ponemos a tu disposición los canales de comunicación como el correo, servicio@escandia.com.mx, el chat, en donde en menos de un minuto te podemos responder en el chat que tenemos habilitado en www.escandia.com.mx de 9 de la mañana a 6 de la tarde y por supuesto, Sami a través de WhatsApp, tu asistente virtual 24/7, a través del 55 23 88 99 00. Recuerda acercarte con tu asesor financiero para resolver cualquier duda que te pueda surgir. Y por supuesto, te recomendamos seguirnos en todas las redes sociales para que te mantengas actualizado y descubras todos los eventos que tenemos para ti, más tips e información, algunos videos y todo lo que tú necesitas para mantenerte actualizado y estar en contacto con nosotros. Así que síguenos en @escandiaméxico en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.